Pedro García Otero. Muy buenos días, son las 6:23 minutos de la mañana del 14 de diciembre de 2021. Unos 19 grados en el Valle de Caracas y llueve fuerte desde anteayer, probablemente desde ayer en la tarde, domingo en la tarde comenzó a llover, una lluvia que viene del oriente, que viene de la región de Barranquilla, cae sobre el Valle de Caracas. La noticia más importante de la jornada, o por lo menos más resonante de la jornada, un país que ya comienza a quedarse sin noticias por la propia dinámica de los días de Navidad. Le han prohibido a Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, volar a los Países Bajos, llegar a Holanda para reunirse con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Delcy Eloína Rodríguez, dice la nota de La Patilla, denunció este lunes 13 de diciembre que el gobierno de los Países Bajos impidió el traslado de una delegación chavista que iría a La Haya para reunirse con el fiscal Karim Khan. Hay cinismo y engaños detrás de esta decisión. No pueden poner impedimentos para que un Estado se traslade a cumplir una agenda de trabajo entre la CPI y Venezuela, expresó Rodríguez en rueda de prensa. Explicó que para el día de mañana se tenía prevista una reunión, es decir, para hoy, se tenía prevista una reunión con Khan para el desarrollo del memorando de entendimiento. Esto lo dice La Patilla, que también dice en otra nota que les voy a leer a continuación cuando me abra. Dice: el chavismo desesperado buscará reunirse con Karim Khan en otro país tras el rebote a Delcy Eloína. Luego de que el gobierno de Países Bajos le negara permiso de vuelo, Delcy Eloína Rodríguez aseguró que el régimen de Nicolás Maduro buscará reunirse con el fiscal Karim Khan en otro país. Hemos ofrecido opciones para que el fiscal pueda realizar la reunión de trabajo en otro país, que sea de fácil traslado para él y para que nosotros podamos dar cumplimiento al memorando de entendimiento en respeto a la legislación internacional, expresó Rodríguez. De prensa aseguró que elevaron una enérgica protesta por este terrible incumplimiento de los acuerdos. Debe permitírsele a Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, Estado parte del Estatuto de Roma, se le permita cumplir con sus actuaciones como lo contempla el acuerdo entre la CPI y los Países Bajos, agregó. También recordar que Venezuela es el primer país y hasta ahora el único, y ojalá se mantenga así, digo que no haya más, el único país latinoamericano investigado por crímenes de lesa humanidad. Líderes del mundo coordinaron acciones en la segunda cumbre por la democracia para combatir a regímenes autoritarios. Este lunes se realizó la segunda cumbre de defensores de la democracia en la que participó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esto lo dice La Patilla. El jefe de Estado venezolano respaldó contundentemente la creación de un frente común para enfrentar a los regímenes autoritarios del mundo y garantizar que los dictadores respondan por sus crímenes. Para nosotros es fundamental esta alianza de defensores de la democracia. El llamado es a tomar acciones, utilizar, mejorar, precisar las herramientas no solo para frenar el auge del autoritarismo, sino rescatar a países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bielorrusia, víctimas claras del secuestro de cada uno de los poderes y los derechos de los ciudadanos, expresó Guaidó durante su participación. Por su parte, Fernando Almeida, representante de Cuba, reiteró la necesidad de proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos en los países con dictaduras. Se deben construir las bases de un proceso de transición a la democracia, aseveró el líder político cubano. Daisy George, activista de derechos humanos de Nicaragua, reiteró que la población se abstuvo de participar en los comicios convocados por el régimen de Daniel Ortega por la falta de condiciones electorales. Durante su discurso en la segunda cumbre de defensores de la democracia, George afirmó que la dictadura de Daniel Ortega intenta implementar una dinastía y para poder cumplir con eso han aprobado leyes antidemocráticas con las que han encarcelado a 7 candidatos presidenciales. Mientras tanto, Verónica Zepcalo,
activista democrática de Bielorrusia, advirtió durante su intervención que el régimen de Alexander Lukashenko mantiene a 913 presos políticos en ese país. A una madre le dieron 4 años de prisión por un comentario en redes sociales. Detalló, de igual forma, el doctor Sasa, representante de Birmania en la segunda cumbre de defensores de la democracia, advirtió que los recursos de las fuerzas democráticas en ese país son insuficientes. Sasa indicó que recientemente las fuerzas militares detuvieron y quemaron vivos a unos. 6:28 minutos, Juan Guaidó dice: quiero expresar mi profunda admiración por los defensores de la democracia en el mundo. Nuevamente, más de esta cumbre de líderes democráticos. El presidente encargado de Venezuela, también de la Patilla, Juan Guaidó, participó este lunes. No digo que Guaidó sea el presidente de la Patilla, digo la nota también es de la Patilla. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dice la Patilla, participó este lunes en la cumbre de defensores de la democracia junto a líderes del mundo democrático a propósito de la cumbre por la democracia realizada por la Casa Blanca. Estoy honrado de estar nuevamente con ustedes, líderes del mundo libre, del mundo democrático en países en dictadura donde se arriesga la vida. Quiero expresar mi profunda admiración por esta lucha en la primera línea de defensa que están llevando a cabo los defensores de la democracia. Estuvimos en un evento importante convocado por el presidente Biden. Descartó el jefe del Parlamento venezolano, no, descartó no, destacó. Estos muchachos escriben muy rápido, hay que decirlo, escriben a toda velocidad. Así es muy difícil no pelarse en alguna palabra. Vemos hoy como en Nicaragua roban elecciones, como sucedió en Venezuela en 2018 o sucedió en Cuba. Por eso es esta cumbre llamada a defender la democracia para rescatarla de autoritarismos como el de Venezuela, reiteró Guaidó. Hemos visto el atropello constante, la violación de los derechos humanos. Es la labor de los defensores de la democracia acompañar. Hay que comprometerse con soluciones políticas. En el caso de Venezuela hay 6 millones de venezolanos desplazados, pero no es diferente a otros países que viven en dictadura. Una de las herramientas que usan las dictaduras es invisibilizar la lucha, utilizar la propaganda, agregó el presidente encargado. En este sentido, Guaidó recalcó que para nosotros es muy importante esta alianza de defensores de la democracia. Son muchos los defensores de la democracia perseguidos, torturados en este momento. La democracia siempre está en riesgo, la posibilidad de prosperar, la posibilidad de tener libertad de decidir. Estamos aquí representados como defensores de la democracia. Mientras esto sucede, todo esto sucede, estas reuniones, hay unas de la ALBA a las que llegó Nicolás Maduro este lunes en la noche. Nicolás Maduro arribó este lunes en la noche a Cuba para participar este martes en la 20ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, que comenzará este martes en La Habana. Eso sí, para ponerle nombres a las cosas, bueno, son unos fenómenos. Y mientras más palabras le ponen, menos funcionan las cosas, ¿no? La concertación política se llevará a cabo de forma presencial y de acuerdo a Maduro se discutirá un plan económico, social, político, pospandemia. ¿Qué vendrá? Previamente, el secretario ejecutivo del mecanismo, Sacha Llorenti, afirmó que el bloque regional pondrá en marcha un observatorio con el objetivo de monitorear el dinero destinado por Estados Unidos a la preservación de la democracia. Y estos no se chupan el dedo tampoco, ¿no? Daniel Ortega, mientras tanto, ilegaliza otras 3 ONGs en Nicaragua. Ya son 52 las entidades prohibidas. Esto lo dice el portal Monitoreamos. La Asamblea Nacional Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, también con severos abusos en las elecciones parlamentarias, canceló este lunes las personalidades jurídicas a 3 ONGs, 2 de ellas dirigidas por el empresario sandinista Leonardo Torres y otra por el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca, a petición del ejecutivo de Daniel Ortega. Las ONG ilegalizadas son la Privada Universidad Hispanoamericana y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ambas presididas por Torres, y la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, que preside Martínez Cuenca. Con la ilegalización de estas 3 ONG, las primeras dirigidas por empresarios sandinistas, hasta ahora aliados del régimen de Ortega, se elevó a 52 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en el país en abril de 2018.
El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las tres ONG fue aprobado con trámite urgente con el voto de 82 diputados, ninguno en contra. ¿Les suena familiar? Cuando un parlamento es así, esto no es democracia. Pues. Cuando un parlamento vota por unanimidad y no hay democracia, no hay un demonio. 13 se abstuvieron y otros 6 estuvieron presentes y no votaron de los 91 legisladores que integran el Parlamento. Mientras tanto, Leopoldo López y Junior García, saben ustedes, Junior García es el activista cubano que recientemente tuvo que escapar de su país en el marco de las protestas de Patria y Vida, expusieron las realidades de Cuba y Venezuela, y esto fue en la Universidad Complutense de Madrid, en medio de un intento de sabotaje por activistas, seguramente de Podemos y del Partido Comunista. La Universidad Complutense viene siendo en Madrid más o menos como aquí es la UCB, pues era el nido, sigue siendo en gran medida el nido del izquierdismo, de la ideología de izquierda en las universidades. El dirigente venezolano de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el dramaturgo cubano y miembro de Archipiélago, Junior García, y el nicaragüense Santiago Urbina realizaron este lunes un evento organizado por Voces de la Represión en la Universidad Complutense de Madrid, llamado Voces de la Represión, donde expusieron los casos de represión en sus países y reclamaron elecciones democráticas. La solidaridad no puede ser un mercado, y Cuba ha jugado durante muchos años al mercado de la solidaridad. Han tratado de exportar médicos, técnicos, y sin embargo lo que están intentando con ese mercado de la solidaridad es tratar de exportar una ideología, señaló García, quien aseguró que trataban de acabar con ese mercado que controla los ingresos de los médicos y los castiga con 8 años de exilio. Bueno, los castiga, estando como está Cuba, a la mayoría de los sitios que van, de ahí se fugan o ahí se quedan. Pues. Por eso les dejan a las familias dentro de Cuba, para que no puedan hacer eso. Son rehenes, no son médicos. El dramaturgo cubano relató cómo comenzó la manifestación del 11 de julio en el pueblo de Los Baños, en donde los ciudadanos coreaban: queremos comida, queremos medicinas y queremos libertad, luego de que se dejaron de producir los medicamentos por la elaboración de 5 vacunas contra el COVID-19, denunció. Recordó que en La Habana aún hay detenidos más de 800 jóvenes por las protestas de julio, que salieron y cantaban Patria y Vida y Quiero Libertad. Por su parte, Urbina reiteró que el autoritarismo no tiene ideología. Es muy cierto en estos tiempos, y muchas de las cosas que pasan en Nicaragua son una versión 2.0 de lo que sucede en Venezuela. Además, denunció que en las últimas elecciones no se presentaron otros candidatos a los comicios porque los otros aspirantes están detenidos, y esto hay que decirlo también. Cuando yo les leo esta noticia de Nicaragua, por ejemplo, de las ONG, no se las leo de gratis. Eso es para que ustedes sepan que esos son experiencias que se retroalimentan. En 2018, Ortega aplicó una versión mejorada y aumentada de la represión que aplicó aquí Maduro en 2017. Eso está muy claro. Y así van retroalimentándose los regímenes autoritarios sin ideología. Bukele, por ejemplo, está en las mismas, en las antípodas ideológicas de estas 3 personas, pero está en las mismas. La metodología, la tecnología autoritaria es la misma. Finalmente, el manual es el mismo. Finalmente, López lamentó que los venezolanos no son dueños de sus derechos y enfatizó que durante muchos años el debate sobre lo que ocurría en Venezuela no llamó las cosas por su nombre, sino que llamaba a la democracia con adjetivos. La dictadura en Venezuela es criminal y asesina, lo dicen las Naciones Unidas, afirmó López, quien denunció que Venezuela es una estructura de crimen organizado para mantenerse en el poder. López incidió en cómo los 3 regímenes se apoyan entre sí. Esta realidad que vivimos no es una tragedia aislada, entre ellos se apoyan y aprenden para aplicarlo en su país: la persecución, la represión, el encarcelamiento, pero también el asesinato moral de cada persona que alza la voz. Esto lo hacía también la Unión Soviética con sus disidentes. En tanto, el ministro de Exteriores español, cada vez que yo voy a leer algo sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores de España me pongo de mal humor. El ministro de Exteriores español dijo que la UE hará un mayor esfuerzo para que triunfe la democracia en Venezuela. ¿Cómo irán a hacer eso? Es lo que no dice el señor José Manuel Álvarez, que ha defendido este lunes que la Unión Europea haga el mayor esfuerzo para mantener el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Declaraciones antes de la reunión de ministros de Exteriores de los 27, Álvarez ha puesto el acento en que se discutirá la cuestión de Venezuela tras las elecciones regionales y locales del pasado 21 de noviembre, defendiendo que ahora la UE
debe reforzar su papel para conseguir que se abran paso a las conversaciones entre el régimen y oposición. Las elecciones no cumplieron con las expectativas democráticas que nos hubieran gustado y aún así la UE tiene que hacer el mayor esfuerzo para que las partes dialoguen y por fin veamos a la democracia triunfar, ha subrayado. En concreto, los 27 verán los primeros análisis de la misión de observación electoral de la UE a la espera del informe definitivo que, según Álvarez, estará listo previsiblemente en enero. Álvarez ha señalado que España hará oír su voz en el debate sobre Venezuela, que llega a las mesas de los ministros de los Exteriores de los 27, precisamente a petición española. Vamos a hacer una primera valoración en base, por supuesto, a las conclusiones de esa misión de observación de la UE y España hará oír su voz claramente en torno a la mesa. Siempre he dicho que España tiene la solución de este rollo en sus manos, no voy a decir cómo, pero la tiene. Lo que pasa es que no le interesa nada. España tiene la solución a este problema en sus manos. No les voy a decir cómo. Solo les voy a preguntar cuántos de estos personajes tienen a su familia viviendo. Tarek El Aissami, y con esto me voy a la pausa, admite que fue sometido a una cirugía y regresa a sus labores en el ministerio. A través de las redes sociales, Tarek El Aissami admitió que fue sometido a una cirugía impostergable por una hernia y asegura que luego de cumplir un riguroso y disciplinado reposo ya se encuentra de vuelta. Por cierto, ¿qué será de la vida de Esteban Trapielo, que publicó un video de él jugando fútbol? Me imagino que fue antes de la hernia. Quedan como tontos. Digo, Trapielo. El ministro del régimen de Nicolás Maduro comenzó el video agradeciendo a Dios por la salud y la vida de todos. Seguidamente agradeció a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y a la vicepresidenta del régimen del Cielo, Ina, y a todos los ministros por sus afectos y el apoyo dado durante su recuperación. Luego de cumplir un riguroso y disciplinado reposo, ya que tuve que realizarme una cirugía de una hernia inguinal, esto nos parece una cosa muy preocupante, pensé yo que era una hernia discal, una hernia de espalda, algo así, impostergable, he vuelto, aunque nunca he abandonado mis responsabilidades, porque desde el reposo con el teléfono estábamos pendientes del día a día, del avance, del desarrollo del esfuerzo colectivo para seguir adelante en este año 2021, dijo mientras jugaba con una pelota de básquet en una cancha. Nosotros siempre venceremos, culmina diciendo Tarek El Aissami. 6:40 minutos de la mañana, titulares de la mañana de RCR 750M, como ya les digo, en este país que muy poquito a poco se va quedando sin noticias, se va quedando ya en ambiente decembrino. Jaime Nestares en la dirección de la estación, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria, innovamos para servirles, de Tecnieléctrico, siempre damos soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total, garantía integral del bienestar de su mascota. Y justamente vamos a hacer un momento de publicidad. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria porque si usted tiene la necesidad de equipar consultorio médico, su consultorio ontológico, su consultorio estético, Tecnohospitalaria le tiene todo lo que usted necesita, no solo en mobiliario médico, sino también en equipamiento, en equipos que se necesitan, que son indispensables para una buena labor. También tenemos todo lo necesario para combatir el COVID-19, mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica y mucho más. 0212-919-9549, www.tecnohospitalaria.com, donde usted puede hacer todas sus consultas y hasta su pedido con delivery o pick-up, o @Tecnohospitalaria en Instagram, porque en Tecnohospitalaria innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también de Tecnieléctrico para la reparación de equipos de sonido, decodificadores, microondas, televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en la mano de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que, como siempre digo, usted no tendrá que andar sabaneando por allí porque no hay nada más fastidioso que sabanear repuestos. Si hay cosas más fastidiosas, pues, pero esto es bastante fastidioso. 0412-806-2591, @Tecnieléctrico en Instagram, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y este es el anuncio más feliz de titulares
de la mañana, es el anuncio del doctor Alfredo Coba en Santa Mónica, porque todos queremos a nuestros animalitos. Póngalos en manos del doctor Alfredo Coba en Santa Mónica, que le ofrece atención especializada tanto a animales grandes como pequeños. Son más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todo tipo. Tenemos servicios de medicina interna, atención preventiva, cirugías selectivas, vacunación y por supuesto para los consentidos de la casa, para los peluditos. Peluquería Canina, búsquenos en las redes sociales como @DR Alfredo Coba o 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, calles Manuel Díaz con Damaso Villalba, frente a la panadería, consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía total para el bienestar de su mascota. Saben ustedes que hay un hospital materno infantil, Hugo Chávez, que se inauguró en el Valle con bombos y platillos aproximadamente en 2012, cuando Chávez ya estaba bastante muy enfermo. Después creo, cuando ya había muerto Hugo Chávez, creo que fue en 2013, que inauguraron ese hospital. Bueno, los trabajadores ayer salieron a la calle a protestar su aguinaldo, y Venezuela era un protestódromo, hay protestas en todos lados. Lo que pasa es que no hay medios para que la gente se entere de las protestas. Por ejemplo, ayer les puedo comentar, unas personas a quienes yo quiero se quedaron varadas entre Caucagua y Caracas, más o menos a la altura de la encrucijada de Caucagua. Más de 2 horas estuvieron paradas. ¿Por qué? Porque no había gasolina en las bombas de Caucagua y los camioneros de Caucagua, los camioneros que tenían que transitar, Caucagua es un punto de tránsito obligado entre el oriente y el occidente de este país, bueno, trancaron la vía. Eso no lo vi yo en ningún medio y ocurrió ayer. Tuvieron la vía trancada toda la tarde, toda la mañana y buena parte de la tarde. Me cuentan mis seres queridos, mis amigos, que en un momento llegó el SEBIN y enseguida disolvieron la protesta, ¿no? Porque ellos eran locos, pero no tontos. Bueno, pero entonces de esta sí nos enteramos. Trabajadores del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez en Caracas exigieron el pago de aguinaldos este 13 de diciembre. Este lunes 13 de diciembre, los trabajadores del Materno Infantil Hugo Chávez Frías en el Valle salieron a protestar para exigir el pago de sus aguinaldos, y esto es todo un símbolo. Asimismo, exigieron un salario digno, contrato colectivo, bolsas de alimentos y bioseguridad ante el COVID-19. El salario es una miseria, aseguró uno de los ciudadanos. Un tren sin tracción entre las estaciones de Chacao y Altamira dejó a los usuarios atrapados en los vagones del metro de Caracas este 13 de diciembre. Aunque el servicio comercial entre las estaciones Chacao y Altamira ya fue restablecido, un tren sin tracción dejó a los usuarios atrapados en los vagones del metro de Caracas por un buen rato durante la mañana del 13 de diciembre. Ante el evidente retraso, el metro de Caracas activó una vía única temporal entre las estaciones Chacaíto y Los Dos Caminos. Más tarde, el metro de Caracas informó que el paso de trenes entre las estaciones Altamira y Chacaíto ya se encuentra con total normalidad. Y yo les digo, yo tengo 2 pesadillas relativas a Caracas. La primera es ver ranchos en el Ávila. Esa es una pesadilla que a mí, y es una pesadilla literal. Yo a veces sueño que voy por la Copamil y veo ranchos. Lamentablemente no estamos muy lejos de eso. Hay centenares de indigentes que duermen en la falda del Ávila, con todo el problema ecológico que eso significa. La segunda pesadilla es que un buen día amanezcamos y digan, el metro no sirve más, se perdió. Puede suceder. Sería drama para esta ciudad. No nos recuperaríamos de eso. Bueno, sigo leyendo. Dares. Elsa Solórzano conmemoró el tercer aniversario de Encuentro Ciudadano. Estamos del lado de la Constitución, dijo la dirigente. El lunes 13 de diciembre, el Partido Encuentro Ciudadano, presidido por la diputada de la legítima Asamblea Nacional, dice la patilla, Elsa Solórzano, conmemoró su tercer aniversario en una rueda de prensa en la Organización Prados del Este en el municipio de Baruta. En su intervención, la diputada enfatizó que nos fundamos en plena dictadura con la firme convicción de luchar contra ella y de obtener la libertad para Venezuela, y reiteramos nuestro compromiso libertario, apegados a la Constitución, gracias a los fundadores por haber creído en esto, fueron las palabras de Solórzano, y agregó que el reto fundamental del partido es no defraudar a Venezuela. Asimismo añadió, es un honor ser parte de la Asamblea Nacional Legítima de Guaidó, y reiteró no defraudar al país. Junto a Solórzano se encontraba el presidente encargado Juan Guaidó y su esposa Fabiana Rosales.
El Colegio Nacional de Periodistas denunció más de 200 agresiones a la prensa en 2021. Esto es una nota de prensa del Colegio Nacional de Periodistas, que ya está cargando, calma pueblo. El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Edgar Cárdenas, presentó el reporte de agresiones a periodistas y medios correspondientes al año 2021, donde denuncia 251 casos de ataques contra la prensa. Cárdenas dijo que las agresiones a periodistas representan un grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Para el dirigente gremial, desde las altas esferas gubernamentales se insiste en una política de silenciar la información para evitar que el ciudadano pueda estar oportunamente informado. El documento elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNT Caracas detalla que en el año registraron 55. Oigan esto, una cifra brutal. 55 bloqueos de medios digitales, y ya vamos a estar hablando de esto en unos minutos, porque en los últimos días ha pasado una cosa interesante que les voy a contar. Impedimentos de cobertura, 46, hostigamientos, 28, amenazas, 22, detenciones arbitrarias de colegas, 18, intimidaciones, 27, cierres de emisoras de radio, 9, agresiones físicas, 2, intentos de decomiso de equipos, 2, decomiso de equipos, 7, decomiso de celulares, 2, impedimentos de circulación de periodistas, 3 que ellos conozcan. Habrán sido muchos más, pero eso no lo denuncia uno normalmente. Cuando uno no le permite pasar a un sitio, uno no denuncia eso. Cierre de programas de radio, 10, esto sí ha sido importante en el país este año. Amedrentamientos, 13, intento de robo de equipos, 2, robo de equipos, 3, ataque a sede de medios de comunicación, 1, invasión de sede gremial, 1, que es la sede esta famosa del CNP en Sucre, que ya le devolvieron a la gente, al colegio. El dirigente gremial dijo que el gobierno venezolano debe tener su política de agresiones a la prensa libre y garantizar el derecho ciudadano a informar y ser informados, y que era lo que yo les quería contar. Que para yo hacer este programa, normalmente en las mañanas, pues obviamente me baso en los portales que dan noticias, no me voy a basar en los portales de propaganda. Entonces me baso en La Patilla, El Pitazo, Monitoreamos, a veces un poquito Caraota, a veces un poquito Crónica 1, a veces un poquito Efecto Cocuyo. Bueno, todos esos portales estaban bloqueados, yo solo los podía ver con VPN, con una red privada virtual. Y en los últimos días los he podido abrir sin VPN. A lo mejor le estoy echando dedos, a lo mejor esto es una falla de CanTV, y entonces, bueno, yo estoy echando dedos y mañana vuelven a tener que tener VPN para leerse, pero me da la impresión de que es una política de que, claro, el régimen sabe la mala imagen que tiene y, bueno, baja un poquito la presión, pues, diciendo, no, ustedes bloquean medios. No, usted se puede meter en un medio en Venezuela cuando usted quiera y como usted quiera. Monitoreamos, sí, seguía bloqueado en estos días, pero La Patilla, El Pitazo, sobre todo El Pitazo, que durante meses lo sometieron a un bloqueo brutal, bueno, ahora se puede leer pues sin VPN. Esperemos que dure, ojalá que dure. No se da un gran paso de gigante, un gran salto de gigante hacia la democracia, sino que se van dando pequeños pasitos y por ahí se van abriendo brechas. Digamos que es lo que nos toca tratar de intentar en este momento, intentar hacer en este momento. Usuarios reportan bajones eléctricos en zonas de Caracas este 13 de diciembre. Entre las zonas afectadas están Los Cortijos, El Llanito, Sabana Grande, Cebucán, El Rosal, La Catia y Los Dos Caminos. A través de las redes sociales, varios usuarios reportaron un nuevo bajón eléctrico en varias zonas de Caracas entre el 13 de diciembre. De acuerdo con la información publicada, las fluctuaciones se comenzaron a registrar a partir de las 3:40 p.m. Pensé que se había vuelto loco el UPS y resulta que fue un bajón de luz todo loco. Ni me fijé porque las luces apagadas, pues, escribió uno de los usuarios de Twitter. Por cierto, en Guarenas y Guatire ayer hubo fuerte apagón también en zonas de Guarenas y Guatire. Entre las zonas afectadas están Los Cortijos, El Llanito, Sabana Grande, Cebucán, El Rosal, Catia y Los Dos Caminos. Otro de los usuarios agregó: sin luz, fuertes bajones de luz en la avenida Sucre de Los Dos Caminos, parte alta 3:50 p.m., mientras el usuario Carlos Rivero publicó un bajón de electricidad en El Rosal, Caracas, aproximadamente 3:47 p.m. de hoy.
Vamos con un bloque de coronavirus. El régimen anunció que en enero comenzará a aplicar vacunas de refuerzo. El régimen de Nicolás Maduro anunció este lunes que a partir de enero de 2022 se comenzará a aplicar las dosis de refuerzo a las vacunas del COVID-19. Por cierto, ayer hubo una cosa así, según la cifra de referencia, como 400 casos de COVID-19 registrados por el Ministerio de Comunicación. En 2022, el 1 de enero, arranca en Venezuela el proceso de reforzamiento con las vacunas, aseguró Delcy Rodríguez en cadena nacional durante la jornada de balance de vacunación. La vicepresidenta del régimen afirmó que ya han llegado al país las dosis de Sputnik Light que serán usadas para el refuerzo contra el COVID-19. Por otra parte, informó que se reportó un aumento de casos en 11 estados del país en la última semana: Zulia, Falcón, Lara, Cojedes, Mérida, Sucre, Guárico, Caracas, Carabobo y Apure, por lo que hizo un llamado a cumplir con las medidas de bioseguridad. Yo me hago solidario con el llamado de Delcy Rodríguez. Usemos la mascarilla. La gente ya se olvidó. Mucha gente que ya no cree ya en eso. No, ya estamos todos vacunados, ya estamos todos chéveres. Bueno, vean cómo está Europa. Vean cómo se puso Europa justamente por estarse creyendo eso. Sigue siendo una amenaza y va a seguir siéndolo por lo menos durante la primera mitad de 2022. El coronavirus: autorizarán conciertos y eventos públicos solo si usan el semáforo anti-COVID. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la administración Maduro, alertó este lunes 13 de diciembre que los establecimientos no están empleando el semáforo anti-COVID. La verdad es que yo he entrado a restaurantes en estos días porque, bueno, he tenido la suerte de tener invitaciones. No he visto el semáforo anti-COVID en ninguna parte. Justamente en estos días está entrando uno y yo, en el semáforo anti-COVID. Eso se quedó en nada, pensé yo, ¿no? En consecuencia, exigió controlar el ingreso de las personas no vacunadas en contra del coronavirus. Eso obliga a cargar la tarjetica. Va a haber que volver a cargar la tarjetica, va a haber que cargar la tarjetica en la cartera, en la vacunación. Durante una locución por Venezolana de Televisión, Rodríguez afirmó que habló con la ministra de Comercio de la administración Maduro, Eneida Lata, dice la patilla, aunque es Eneida Laya, para recordarle la necesidad de usar el semáforo de acceso. Hemos visto en la calle conciertos y la gente sin el tapabocas. La gente no está respetando el semáforo. Hablamos con la ministra de Comercio Nacional y le recordamos que es esencial el uso del semáforo. El concierto va a ser autorizado si usan el semáforo, señaló. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana resaltó que 45 sacerdotes han fallecido por COVID-19 desde que se inició la pandemia. A la fecha, 13 de diciembre de 2021, se contabilizan 439 sacerdotes contagiados, entre los 2.113 sacerdotes en el país. Esta cifra es una barbaridad. 1 de cada 5, el 20% de los sacerdotes se han contagiado de COVID-19, de los cuales 45 fallecieron a causa de la enfermedad, señaló la conferencia en una nota de prensa publicada en su página web. Bueno, hay que recordar, quizá por citar un emblema, Monseñor Urosa Sabino, ha fallecido de COVID-19, lamentablemente, el buen cardenal Monseñor Urosa Sabino. Y para terminar, CONAS rescata empresarios secuestrados en Ciudad Ojeda. Este es del Pitazo. Este es el sexto secuestro que se registra en lo que va de 2021 en el estado Zulia. Los organismos de seguridad se lo atribuyen a bandas delictivas que operan en la zona. Khaldun Abu fue raptado por hombres armados cuando llegaba a su casa y el CONAS lo rescató en Santa Rita. Khaldun Abu, de 50 años, según una minuta preliminar, del 11 de diciembre, Abu llegaba a su casa ubicada en la carretera L con calle Alta Tensión de Ciudad Ojeda, municipio Lagunilla. Su familiar indicó que llegó con su camioneta Ford Explorer y no entró a la casa después de al menos 40 minutos. Después de que dejó de responder las llamadas y no regresó, sus parientes notificaron a las autoridades que había sido secuestrado. Este 13 de diciembre fue rescatado en una zona enmontada de Santa Rita, ubicada al menos a una hora de Ciudad Ojeda. 6:56 minutos de la mañana, que este 14 de diciembre sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Bien dice por ahí que Infobae, también logré entrar en Infobae, que estaba antes bloqueado. Pero bueno, a veces entras, a veces no. 6:57, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones.
Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. RCR 750 AM.